Listo, vamos a hablarles del esguince de tobillo, una breve reseña rápida. Antes que nada, agradecer al doctor Emanuel y a todos los organizadores por haberme hecho esta partícipe. Y bueno, empecemos. El esguince de tobillo. El esguince de tobillo, principalmente vamos a hablar ahorita sobre sus elementos óseos. Vamos a saber que es una articulación que consta de 3 huesos, principalmente la tibia, el peroné y el astrágalo. Estos elementos óseos vamos a hablar que son 2 articulaciones por separadas. Una, la articulación distal de la tibia y el peroné, y la otra, la articulación de estas dos mismas con el astrágalo. Entonces tendremos 2 articulaciones en una para formar la articulación del tobillo. Vamos a tener medios de unión, estos son muy importantes principalmente porque necesitamos ver y valorarlos durante la exploración clínica, porque en el esguince de tobillo son los que se van a lesionar. En la parte distal de la articulación tibio-peronea vamos a encontrar diferentes ligamentos, ya los mencionaba el doctor anteriormente, el doctor Gaitán, la membrana interósea, una de ellas. También en la parte de la vista anterior vamos a encontrar el ligamento tibio-peroneo anterior, el ligamento interóseo, y por la parte posterior vamos a ver el ligamento transverso inferior junto con el ligamento peroneo posterior. Estos son muy importantes porque le van a dar cierta tracción al tobillo y le vamos a generar ese mecanismo para evitar que se vaya hacia adelante y se movilice. La parte ya de la unión como tal de lo que es el astrágalo con la tibia y el peroné, vamos a encontrar diferentes también ligamentos que nos van a ayudar a esta estabilidad. Dentro de ellos vamos a encontrar 2 principales, unos que son los ligamentos colaterales externos y otros que son los ligamentos colaterales mediales o internos. Dentro de la parte externa vamos a encontrar el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. Aquí lo encontramos y vemos la vista posterior de este mismo. En la parte del lado medial vamos a encontrar el ligamento tibio astragalino anterior y el tibio escafoideo. Este ligamento son 2 fascículos realmente. El ligamento deltoideo, si vemos aquí, encontramos que son 3 en sí. La parte principal, estos dos van a ser 2 fascículos dentro del fascículo anterior. Entonces vamos a encontrar el ligamento tibio astragalino anterior y el tibio escafoideo. Mientras que el fascículo medial vamos a encontrar el ligamento tibio calcáneo y en la parte posterior vamos a encontrar el tibio astragalino posterior. Ahora, ¿qué es un esguince? Un esguince es una lesión articular principalmente que va a afectar los ligamentos o la cápsula articular que se encuentra dentro de esta articulación. Va a haber una distensión brusca del ligamento y puede generar un pequeño desgarro, ya sea leve, completo, o ya si es muy grave vamos a tener hasta unas luxaciones de esa misma articulación. Dentro de la epidemiología vemos que de 2 de 3 lesiones de tobillo van a ser, digo, esguinces de tobillo van a ser sufridas por cada 1000 personas. El 40% de estos esguinces suelen ser esguinces traumáticos y ocurren durante el deporte. El 30% de las lesiones deportivas suelen ser por medio, digo, más dicho, suelen ser esguinces de tobillo, mientras que el 15% son aproximadamente las lesiones de fútbol las que nos encontramos. Ahora, encontramos un dato muy importante que casi después de 1000 horas de partido vamos a encontrar un promedio de 10 esguinces por cada evento que tenemos, por cada evento que tengamos. Ahora, en la parte más lesiva de esta cápsula articular, encontramos que son los ligamentos externos. Si vemos aquí, el 10% suele ser del ligamento peroneoastragalino y del 5% los ligamentos internos, que serían el deltoideo. Ahora, el 85% de todas las lesiones de esguinces las vamos a encontrar justamente en el espacio externo, en los ligamentos peroneoastragalinos anterior, posterior y calcáneo, siendo el ligamento peroneo anterior, el ligamento peroneo anterior, el de mayor frecuencia, pero el que tiene mejor pronóstico. Los mecanismos de acción son muy importantes simplemente para encontrar y valorar la lesión que vamos a tener.
Dentro del mecanismo de acción encontramos que hay una rotación externa y una dorsiflexión. Esto nos diría que estaríamos principalmente hablando de una lesión del ligamento peroneo astrgalino anterior. Ahora, cuando encontramos una inversión forzada más una flexión plantar, ahí podemos ya estar pensando en una lesión tanto del ligamento peroneo astrgalino anterior como del ligamento peroneo calcáneo. Aquí vemos ya una eversión forzada. Cuando tenemos este tipo de mecanismos de lesiones, ya estamos hablando de una lesión de los ligamentos internos, que sería de los deltoideos. Hay que aclarar que estos ligamentos deltoideos son mucho más duros y gruesos, por lo tanto son más difíciles de lesionarse. Además que el mecanismo de acción es más difícil que se presente durante el campo. Podemos encontrarlo cuando brincan, por ejemplo, y al caer, tener una mala postura, podemos generar una eversión forzada. Además de que los ligamentos son más gruesos. Si nos recordamos de la imagen anterior, los tres fascículos estaban más juntos y son mucho más gruesos, mientras que los mecanismos de lesiones que se generan en los ligamentos externos, al ser más delgados y más separados, generan mayor número de lesiones y podemos encontrarlos por lo regular complementándose uno con otro, pero sí se pueden encontrar de forma individual. Clasificamos estos esguinces de diferentes formas. Encontramos dos tablas principales. Una donde podamos hablar simplemente de la localización y del tipo de estado funcional que tenemos. Y la otra en la cual vamos a ver que se habla principalmente de los números de ligamentos lesionados. Normalmente generamos o usamos esta clasificación para clasificarlos. El grado leve, que sería que no hay ninguna ruptura de ligamentos, simplemente hay una elongación de la misma. El grado 2, que sí hay microrupturas o la ruptura parcial de alguno de los ligamentos, mientras que el grado 3, como lo habíamos comentado anteriormente, ya sería una ruptura complementaria, una ruptura completa. Entonces, los rasgos clínicos que encontraremos en cada uno de ellos será proporcional a la lesión. Si tenemos una pequeña elongación, vamos a encontrar solamente un edema moderado, un pequeño hematoma, mientras que en el grado 2 ya vamos a ver que si hay una microruptura, va a haber mayor edema y se va a ver la presencia de la equimosis. Ya en el grado 3, sí, ya la equimosis es grande, es difusa, va a haber mucho edema y además va a haber una inestabilidad por completa a los movimientos de evaluación clínica. En la otra clasificatoria encontramos que, bueno, vemos la parte del grado 1, simplemente va a hablar que hay una lesión del ligamento peroneo astrgalino anterior, mientras que el grado 2 ya complementa con los dos, el peroneo astrgalino anterior y el peroneo calcáneo. Ya un grado 3 estamos hablando de los tres, del complejo ligamentario externo completo, que serían los tres ligamentos. Esta clasificación se toma por aparte, como les había dicho, porque los ligamentos externos son los que más suelen lastimarse. Cuando encontramos una lesión del ligamento interno, que sería del deltoideo, por lo regular viene con una fractura, alguna fractura ya sea de los huesos que componen esta articulación, como lo comentaba el doctor Gaitán, y tenemos una lesión principalmente grado 3 del esguince de tobillo, del deltoideo. Hay factores de riesgos importantes. Tenemos dos principalmente, los intrínsecos y extrínsecos. Dentro de la parte intrínseca, la deficiencia postural, la disminución de la propiocepción y la limitación de la dorsiflexión junto con esguinces previos son muy importantes, principalmente en los atletas. Normalmente no valoramos a un paciente como tal una postura. Entonces, el hecho de nosotros tener una valoración postural nos ahorraría, aunque no lo creamos muchas veces, en encontrar ciertos puntos en los cuales podamos ver que es propenso a una lesión, ya sea por la misma, un varo, un cargo del mismo tobillo o el pie plano. Nos va a ayudar a poderlos generar un diagnóstico no predictivo, pero sí podemos irnos a quitar esas malas deficiencias de posturales para poder evitar tal vez un esguince. La disminución de propiocepción también es muy importante. Hemos visto muchos jugadores que al pedirles, por ejemplo, que se paren una pierna, no pueden generar ese equilibrio y eso les genera un desbalance articular.
cuando tenemos y se ven forzados a tener una acción en la cual ellos caigan sobre una sola pierna, lo que sucederá es que al no tener esta propiocepción adecuada, el tobillo literal bailará en su zona articular y podrá generarse un esguince. Esguinces previos durante los jugadores es muy importante, es muy casual que tengamos malas readaptaciones o malos tratamientos y esos esguinces previos nos generen que este tobillo sea ya ineficaz, sea inestable. En la parte extrínseca, la superficie del campo, pues obviamente nos genera mucho tema para hablar, porque si encontramos un campo deficiente, ya sea como le llamamos en el argot hoyudo, que no esté, o un campo blando o muy duro, y también junto con el uso del calzado adecuado, nos podrá evitar o nos podrá generar un factor de riesgo importante para este tipo de lesiones. La actividad física, como mencionaba la doctora anteriormente, hay deportistas que son de los que llamamos amateurs de fin de semana y los deportistas de alto rendimiento, que no es lo mismo, porque la preparación física en unos y en los otros es diferente, ya que la fuerza muscular y la estabilidad que va a tener uno con otro es totalmente inmensa. Clínicamente, como les comentaba, tenemos que evaluar estos esguinces. Una, son pruebas básicas que podemos realizar, que es el esguince, que es el cajón anterior, los bostezos y de la maniobra de Kegel. Hay que ver todo esto para que, para comprobar si hay estabilidad o no, principalmente del tobillo. Al nosotros realizar este tipo de evaluaciones, vemos si los ligamentos se encuentran íntegros o no y si hay una movilidad articular. Al nosotros encontrar una movilidad articular más de lo normal tras generar este tipo de evaluación, podremos darnos cuenta si hay una lesión o no. Recordemos que los ligamentos, junto con algunos tendones, nos generan como esa estabilidad y al encontrar nosotros ese tipo de inestabilidad, podremos darnos cuenta y orientarnos hacia qué tipo de ligamento puede ser el que se encuentra lesionado. Las pruebas de laboratorio que realizamos por lo regular solamente nos podremos apoyar de las radiografías en dado caso. El diagnóstico es más clínico que de gabinete, pero para nosotros poder tener la seguridad de sacar una radiografía o si tenemos alguna duda de poderla sacar o no, porque normalmente damos por alto un esguince, simplemente lo vemos y se diagnostica como un esguince, pero hay ciertas reglas como las de Ottawa las que nos podrán decir que si podemos o no, o sería benéfico sacar una radiografía. Todo esto va a ser en relación a esta imagen. Nos vamos a decir que si hay dolor por encima del borde lateral o del borde medial mayor a 6 centímetros, en esa zona, si encontramos nosotros dolor a la palpación, podremos o tendríamos que sacar una radiografía. Al igual como lo comentaba la doctora, dentro del quinto metatarsiano, si hay dolor en la base o en el hueso navicular, mientras nosotros hacemos la palpación, sería benéfico realizarla. ¿Por qué? Porque dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos fracturas de estas zonas. Entonces, las reglas de Ottawa son principalmente radiológicas para nosotros apoyarnos y tratar de encontrar una fractura en dado caso. El tratamiento, si lo vemos, es un tratamiento general, es multifacético. Vamos a poder dar tratamientos de tipo oral, farmacológicos, como los AINES, que son los que nosotros como médicos podemos empezar a manejar. Los estudios nos comentan que vía oral, dentro de los más efectivos son el diclofenaco, si vamos a encontrar el Celebrex, el Celecoxib, Peroxicam y Naproxeno. También se usan medicamentos vía tópica, como el diclofenaco y ketorolaco, que han tenido una buena exposición durante los estudios. El tratamiento que podemos realizar es muy importante. La terapia física tiene que ser básica, nos tenemos que apoyar mucho con los terapeutas. Lo inicial, o más bien dicho, lo principal que recomendamos actualmente es que la inmovilización no se realice. Normalmente hay médicos que al encontrar un esguince lo primero que hacen es generar una férula e inmovilizarlo de forma inmediata. Lo que se ha estado viendo últimamente es que la movilización temprana es lo principal que tenemos que realizar. No se recomienda una inmovilización dentro del primero y segundo esguince, del grado 1 y grado 2, perdón. El apoyo temprano y progresivo a tolerancia del paciente es lo que más beneficio nos va a generar. Y como les decía, la inmovilización temprana se va a ver reflejada principalmente en nuestros deportistas para el return to play.
Dentro de las primeras horas encontramos que el hielo, la crioterapia, es lo mejor que podemos estar utilizando. Se recomienda realizarlo de 20 a 30 minutos, una cada 48 a 72 horas, dentro de las primeras 48 a 72 horas, perdón, con una intervalencia de 2 a 3 horas por cada colocación de hielo. Esto nos va a ayudar a reducir el edema, nos va a ayudar a anestesiar la zona y nos va a quitar un poquito el dolor. El tratamiento podemos usar también vendajes compresivos. El vendaje compresivo o funcional lo podemos usar en etapas tempranas. Es importante tener en cuenta que estos vendajes son muy buenos siempre y cuando no los estemos usando para rehabilitación o para readaptación, ya que necesitamos volver a entender que el cuerpo necesita generar esos estímulos, y si nosotros ponemos un vendaje mientras está en una readaptación, en una rehabilitación, no los vamos a poder realizar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o más bien dicho, esta articulación se va a acostumbrar a un apoyo externo, más no a lo que necesitamos manejar, y la rehabilitación no va a ser la adecuada. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esos factores que nos generen la seguridad, ya que hay un factor externo que nos esté generando esa estabilidad y no los mismos elementos anatómicos propios de la articulación. Dentro del club encontramos diferentes artículos para poder realizar, junto con todos mis compañeros, un protocolo de tratamiento. Tanto los médicos, el área de terapia física y el área de adaptación, nos pusimos a realizar, junto con el área de nutrición, nos pusimos a realizar un protocolo en el cual por lo menos el esguince de primero y segundo grado lo vamos a llevar de esta forma, ya que el esguince de tercer grado, al ser quirúrgico, se tendrá que realizar, como también lo comentaba la doctora, de forma específica al paciente y al tipo de cirugía que se haya realizado, ya que un esguince de tercer grado por lo regular también lleva algún trazo fracturario, entonces todo eso va a depender. En este caso, lo que quisimos generar es que nuestro esguince de primer grado lo manejemos en una terapia de 5 a 3 días con readaptación para que sean de 7 a 8 días la terapia completa. Hay un manejo que es el POLIS, que es el que estamos manejando, que es la movilización temprana, el hielo la elevación y la protección de la articulación. Ahora, se va a estar revalorando al paciente por parte del área médica y dar seguimiento, mientras que el área de terapia física va a generar lo que le había dicho, principalmente la movilidad temprana, la analgesia y desinflamar la parte articular. Vamos a continuar con el fortalecimiento y la movilidad y flexibilidad de la articulación, para después de eso seguir a la propiocepción y la flexibilidad y darle un tratamiento ya simplemente continuo para el return to play. La adaptación lo único que nos va a ayudar es para, en cuanto nosotros quitemos esa ausencia de dolor y que el paciente tenga las capacidades básicas después de haber sufrido una lesión, vamos a tener que llevarlo a estimular y aproximarlo a las capacidades físicas primero, dirigidas al movimiento natural, y después ya dirigidas a la competencia, para poderlo valorar y dar una alta deportiva. Después de eso no se va a dejar al paciente simplemente con el tratamiento y con la alta deportiva y en el return to play. Siempre se tiene que seguir, junto con terapia física y con el área de adaptación, un protocolo de fuerza y estabilidad para continuar ese tratamiento y además ser preventivos y no generar una recidiva como normalmente suele pasar con este tipo de tratamientos y de patologías. El esguince grado 2, vamos a decir que se va a manejar por 21 días. Igual lo mismo, los primeros 5 días va a ser pura crioterapia, inmovilización. Si es necesario por parte del área médica de algún relajante muscular, se dará. Si no, lo que se dice en los artículos es usar nada más un analgésico. Hay que también tomar una radiografía según los criterios de Ottawa. ¿Para qué? Para ver si no hay alguna fractura. Y bueno, da lo mismo, la progresión al apoyo va a ser de poco en poco entre el tercero y séptimo día. No vamos a poner una órtesis y como tal, si lo que nosotros vamos a poner es una férula de gel, en dado caso, nos va a ayudar a generar una estabilidad, más no nos va a limitar el movimiento y no nos va a limitar lo que es la progresión del apoyo y la movilidad temprana. Al igual que los otros, vamos a tener un fortalecimiento y vamos a trabajar en la propiocepción y el tratamiento sintomático.
Aquí el área de nutrición ya es más específica porque al ser más días sí va a poner más énfasis en lo que es la carga calórica para también, junto con esto, dar una buena terapia y que el paciente no se nos deplete o al contrario, no aumente su porcentaje de grasa. Y además con ciertos con ciertos energéticos que vamos a ponerle, nos va a ayudar a aumentar la progresión, como la leucina, que nos va a ayudar con un valor biológico adecuado para darle un mejor tratamiento al paciente. Aquí es muy importante tener en cuenta las complicaciones que puede tener. Como les decía, es un diagnóstico subestimado por muchos y simplemente no nos damos cuenta que al nosotros tener una lesión a nivel de tobillo nos va a generar una inestabilidad postural. El 85% de los esguinces son por consecuencia de un movimiento forzado de inversión. Más del 80% recidivan, por eso es que nosotros nos enfocamos mucho después del tratamiento, después del return to play, a continuar con un protocolo de fortalecimiento para evitar justamente esto, este 80% de recidivas que suele haber en los artículos. Bueno, el 40% termina en una inestabilidad crónica, un tema que se va a hablar más adelante. Vamos a encontrar debilidades musculares, laxitudes ligamentosas, y esto nos va a llevar a un déficit propioceptivo y de control postural. También tenemos en cuenta que hay que hacer un diagnóstico diferencial de una fractura del quinto o de un navicular o del hueso escafoideo. También hay una disfunción de los ligamentos, de los tendones tibiales, principalmente del posterior. Recordemos que el ligamento peroneo calcáneo tiene mucha relación con estos dos ligamentos, con el peroneo corto y con el peroneo largo. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tipo de lesión que tenemos, hay que tener muy en cuenta también que no solamente es dar el tratamiento adecuado en el momento y dejar al paciente simplemente ya a nivel deportivo. Hay que continuarle con una buena terapia física y un protocolo donde aumentemos como tal la fuerza, la propiocepción y los arcos de movilidad se logren por completo. Listo.